pum pum. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo espacio aquí en Cuba Información, en el que vamos a rendir homenaje a luchadoras revolucionarias, luchadoras por la justicia, por la emancipación. Es el caso de Leila Khaled, aquí en mi camiseta, en mi remera, en mi pullover. Y vamos a hablar hoy sobre todo, fundamentalmente, de Assata Shakur, esta revolucionaria negra, militante en su momento del partido Pantera Negra, después del Ejército de Liberación Negro de Estados Unidos, que fallecía hace unos días en La Habana. Llevaba 40 años exiliada, refugiada. El propio Fidel le dio el asilo político hace, ya digo, 40 años, después de haber sido, pues perseguida, enjuiciada, torturada por el régimen de Estados Unidos, en aquel momento en una clave absolutamente racista, muchísimo más que en la actualidad, aunque ahora por supuesto se mantienen las claves del racismo, de la brutalidad policial con patrón racista en aquel país. Pero en aquel momento era, recordemos, hasta los años 60 había leyes, había disposiciones de discriminación, de apartheid racial en el transporte, en las escuelas, en muchísimos lugares, en muchos estados de Estados Unidos. Curiosamente, ahora nos vienen a recordar de cosas que ocurrían en Cuba al comienzo de la revolución, por ejemplo, casos de homofobia, etcétera, cuando en los propios Estados Unidos no solamente se daban casos de homofobia institucional y estructural, sino también de racismo legal. De eso parece ser que no se acuerdan o les parece que es la prehistoria. Bueno, pues es parte de la historia de Estados Unidos. Assata Shakur, realmente su nombre, Joanne Deborah Byron. Assata significa la que lucha en África Occidental y Shakur significa agradecida en árabe. Bueno, recordemos, sobre todo por la gente más joven y los seguidores del hip hop y del rap, que ella era la madrina del rapero Tupac Shakur, que fue asesinado en 1996. Bueno, pues larga vida a las ideas y a la lucha de Assata Shakur, una persona que tuvo el reconocimiento de la Revolución Cubana, la protección, porque ella sufrió un proceso absolutamente ilegal dentro de la legalidad y de la estructura judicial de Estados Unidos. Fue condenada por un delito, por el asesinato o la muerte de una persona que ella no cometió, y finalmente la Revolución Cubana le ofreció, la acogió en su seno hace 40 años, mientras Estados Unidos sigue diciendo que Cuba es patrocinadora del terrorismo, cuando en aquellos mismos años Estados Unidos acogía, protegía y pagaba y alimentaba a terroristas que volaban aviones con 70 personas dentro, como fue el caso de Luis Posada Carriles. ¡Qué absoluto cinismo! Bueno, pues comenzamos nuestro programa y presentando a nuestro compañero analista Lázaro Gramas. Bienvenido. Gracias, Manu. Gracias. Y bueno, como siempre, ante todo, vamos a enviar un saludo cariñoso a todas las amigas y amigos que nos ven y a todos los que tienen un sentimiento de solidaridad para con el pueblo cubano. Pero estamos tocando un tema emotivo con el inesperado fallecimiento de esta luchadora revolucionaria Assata Shakur. Estamos homenajeando modestamente a una militante del movimiento de independencia negro y del partido Panteras Negras. Cuando uno ve o lee la biografía de una combatiente, una luchadora revolucionaria como Shakur, estamos viendo una radiografía nítida de la sociedad estadounidense. Esa sociedad cuyos dirigentes transmiten, y a través de los medios de manipulación y desinformación masiva, como el modelo a seguir por los demás países, ya no solo de la región, sino del mundo.
país de la democracia, de las libertades, de los derechos humanos, una falsedad absoluta, total. Y este es un ejemplo. La vida de esta extraordinaria mujer, esta luchadora, refleja lo que fue, lo que era la sociedad estadounidense y lo que es hoy todavía en pleno siglo XXI. Y es lo que dan lecciones a otros de lo que tienen que hacer. Claro, hacer en dependencia de los beneficios y los intereses del imperio de los Estados Unidos. Esta es una mujer que sufrió en carne propia pues el abuso, la opresión, la miseria, la marginación que tenía en esa sociedad y tiene todavía las personas negras. Bueno, la historia nos dice que iba en un vehículo con dos militantes, dos compañeros negros también, se encuentran con la policía de carretera, como le llaman allí, supuestamente por un pequeño problemita que no tenía el vehículo en que iba, pues tenía, dice, un faro apagado. Bueno, eso que parecía algo sencillo, verificar, pues generó en una balacera. Es decir, que el pretexto fue que había un bombillo, un faro que no funcionaba. Mentira. Identificaron a militantes del Partido Panteras Negras, se desata una balacera, pero en esa balacera hay uno de los compañeros de ella, fallece un policía que le cargan esa muerte a ella, pero ella tenía un balazo en el brazo, que tenía el brazo destrozado. O sea que no se encontró ni una huella de pólvora en sus manos. Es decir, que eso derivó en lo que siguió fue, la apresaron, la apalearon y la encarcelaron. Estuvo en varias, hay que decir que fue... 4 años estuvo en 4 juicio. años, sí, pero la encarcelaron en prisiones de hombres. Fue violada sexualmente, fue apaleada, o sea, sufrió lo indecible. Es un ser humano en esa sociedad que sigue tratando de engañar a los pueblos, que el modelo a seguir, los derechos humanos, es mentira. Hay que ver la trayectoria no solo de ella, sino de todos aquellos que se sumaron en 1966 a la lucha revolucionaria por su emancipación, incluso dentro de los propios Estados Unidos, siguiendo aquellos movimientos poderosos de liberación del colonialismo en África, en Asia, en América, en todos lados. Entonces, esta valerosísima mujer que sufrió todo eso, pues injustamente logró escapar de una prisión de máxima seguridad. Bueno, se presentaron ahí dos militantes y dice las informaciones, todo lo que se conoce hasta ahora sobre este caso, que fue una operación realmente quirúrgica. O sea, la sacaron de la cárcel dos personas sin muerte, no se tiró un tiro, fue algo impresionante que dejó al FBI en desnudo, y encontró asilo político en Cuba, la Cuba revolucionaria, la Cuba bloqueada por ese mismo imperialismo de los Estados Unidos. Hay que ver todo lo que hizo ella, antes de viajar a Cuba, el papel en el partido Panteras Negras, y ese, habría que hablar mucho de los Panteras Negras. Pero bueno, encontró en Cuba asilo político y una atención esmerada del gobierno revolucionario cubano, empezando por el comandante en jefe de la revolución cubana, compañero Fidel Castro Ruz. El FBI estuvo detrás de ella, no la pudieron capturar. Incluso ofrecieron primeramente $1 millón para el que aportara algún dato de dónde estaba exactamente y dónde se podía capturar, ¿no? Como si fuera no fuera una persona. También el FBI más adelante ofreció $2 millones para cualquiera que aportara algún dato para capturarla. Encontró la libertad en Cuba y estuvo hasta el último día
de su vida, defendiendo sus principios, defendiendo el derecho de los pueblos a su independencia, su soberanía y sobre todo que donde exista justicia social. Eso y mucho más era lo que representaba ella y ese partido Panteras Negras, que hizo muchas cosas muy buenas en esa sociedad, como por ejemplo todavía hoy los colegios públicos, los niños y las niñas tienen una alimentación gratuita, tienen leche, en casi todos los colegios públicos de los Estados Unidos, gracias a las iniciativas de ese partido en la cual ella fue una destacadísima militante. Sí, Panteras Negras que tenían una vasta red de actividades comunitarias, de apoyo a la gente más pobre, de apoyo en las escuelas, de apoyo en los centros de salud. Bueno, realmente tenía un trabajo comunitario y social muy importante. Bueno, quien quiera adquirir la camiseta que llevo dedicada a Leila Khaled, la luchadora palestina, puede entrar a la web de Voces en Lucha. Ellos y ellas las que distribuyen estas remeras, estos pullovers. Bueno, pues pasamos a otro asunto. El gobierno de Estados Unidos se desnuda una vez más en relación a sus entidades mercenarias, a sus entidades contratistas en Cuba y en otros países que no le gustan, que son un obstáculo para sus intereses. Leemos algunos titulares. Martí Noticias, bueno, esta noticia que ha sido reproducida por todo el espectro de medios anticubanos de temática cubana o anticubana que son pagados por Estados Unidos, nos dice: Estados Unidos destinará 400 millones a enfrentar regímenes marxistas y antiamericanos, entre ellos Cuba. Trump destinará 400 millones contra dictaduras de Cuba y Nicaragua, etcétera, etcétera. Son titulares similares, todos realmente hacen una retórica de apoyo a esta medida. ¿Y esta medida qué significa? Bueno, lo que significa es que Estados Unidos, que clausuró su agencia de cooperación internacional USAID, a través de la cual se destinaban fondos a todos estos medios, algunos de los cuales acabo de leer unos titulares publicados por ellos, para la propaganda en contra de Cuba, para la desinformación, que luego algunos dicen que es periodismo independiente. Me río en la cara, porque es un periodismo dependiente de esos millones que daba la USAID, y ahora que no hay USAID, dedican una cantidad específica que no se sabe a través de qué agencia va a ser. Pero es cierto que va a haber 400 millones anuales para la lucha que ellos dicen por la democracia en estos países, entre ellos Cuba. Donald Trump destinará 400 millones para contrarrestar la influencia de regímenes marxistas. Es parte de los 1.800 millones que han quitado de la Agencia de Cooperación Internacional, y en esos 1.800 están estos 400 y otros para, por ejemplo, programas de minerales críticos en Ucrania, inversiones en Groenlandia, actividades contra la inmigración, contrarrestar el dominio de China, etcétera, etcétera. Es decir, lo que llaman las iniciativas America First. Bueno, pues recordemos que esto no es más que la aplicación en la letra de la ley Helms-Burton. La ley Helms-Burton lo que dice es que las autoridades de Estados Unidos están obligadas a pagar a todo un grupo de entidades políticas, personas y medios de comunicación mercenarios, no se le puede poner otra palabra, que apunten hacia Cuba, es decir, que apunten a la destrucción del sistema político de Cuba. Y luego nos hablan de periodismo independiente, de libertad de prensa, incluso de soberanía. ¿Qué te parece, Lázaro? No, es el cinismo absoluto. Aquí vemos al imperio, el imperialismo de los Estados Unidos desatado y realmente preocupado. Es una infamia. Cuando uno lee y ve, medidas como esta, que se viola el derecho internacional, se viola
se viola todo lo que articula a nivel global la vida de las personas, la vida de los estados, la vida de los pueblos supuestamente libres, independientes, soberanos. Vemos cómo el imperialismo continúa con esa política o esa mentalidad de imponer un modelo o una forma de vida y gobierno a los países del llamado sur global. En este caso, llevan ya tiempo maquinando estrategias para subvertir el orden interno de países Cuba, Venezuela, Nicaragua. Están fijando la atención y los recursos en esos tres países. ¿Por qué? ¿Qué pasa en esos tres países? Y no miran para otro lugar porque hay problemas en toda la región. Ya sacaron ahí, parece, de la ecuación Haití, que lo pusieron, vaya, como tapadera para hacer como un decorado para hacer creer que no. Cuba, Venezuela y Nicaragua desde hace mucho está en el ojo del imperio de los Estados Unidos. Por distintas razones, pero casi confluyen entre ellos. Estados Unidos pretende mantener una presión máxima contra Cuba, contra la revolución cubana, para, pensando ellos estúpidamente, derrotar a la revolución cubana. Lo mismo con Venezuela. Esos dos países, Cuba y la República Bolivariana de Venezuela, tienen nexos, no solo nexos políticos, ideológicos, sino también de cooperación, de complementariedad, para hacer avanzar a sus países, a sus pueblos, en medio de una guerra económica brutal por parte de ese imperio que se mete en todo, no respeta nada y en algún momento tendrán que rendir cuentas a la justicia y al mismo pueblo de los Estados Unidos. Tiene el caso de Nicaragua. Bueno, ¿qué pasa? Si es tan valeroso no, tan viable, hermoso, el calificativo que le quieran poner, el modelo económico, político y social del imperio de los Estados Unidos, ¿por qué ataca de esa manera? ¿Por qué esa injerencia en los asuntos internos de países que son, si ve la población y el tamaño y todo, pequeño ante Estados Unidos? Si ustedes tienen todos los recursos, tienen el desarrollo tecnológico al mayor nivel, etcétera, tienen todo. ¿Por qué 400 millones de dólares con tantos y tantas que están en las calles de los Estados Unidos, malviviendo, sobreviviendo? Tantas calamidades sociales que hay en los propios Estados Unidos, en ese país que pretende ser modelo de qué, que no es modelo de nada, no tiene autoridad moral para nada, pero tiene un gobierno, sea demócrata, sea republicano, es lo mismo, que responden a los intereses de las grandes fortunas, a los intereses de la élite multimillonaria, la élite empresarial, al complejo militar industrial. Responde a eso, a esas entidades. Por eso tienen que fomentar guerra y conflicto en todos los lugares para mantener esa maquinaria imperial engrasada. Entonces, aquí vemos que hay una intencionalidad de mantener la máxima presión a esos tres países fundamentalmente. Vamos a empezar por Cuba, porque lo de Cuba tiene el bloqueo económico, financiero y comercial, ya lo saben ustedes, el más largo de toda la historia. Y no ha podido derrotar y no podrán derrotar a la revolución cubana. El caso de Venezuela, también asfixiarla económicamente, un país con enormes recursos naturales, de los cuales ellos quieren apropiarse, principalmente el petróleo. Esa es la razón por tanta bajeza, por tanta injerencia en los asuntos internos de países que son libres, independientes y soberanos. En el caso de Nicaragua, impedir que se construya un canal, porque claro, si ese proyecto de construcción de un canal interoceánico en Nicaragua tiene lugar, pues el de Panamá, que ellos están ya casi controlando otra vez, pues
pierde su vigencia. Sí, pierde. Entonces, es el imperio desatado, y desatado en el área de América Latina y el Caribe, que considera a través de la doctrina Monroe como propia. Bueno, y haya convencido el Departamento de Estado a uno de sus lacayos, el presidente de la República Dominicana, para que excluya a estos 3 países citados de la próxima Cumbre de las Américas. Es la noticia con la que nos desayunábamos estos días, que refleja lo que es la región hoy en día, ¿no? Esos gobiernos que son chantajeados, amenazados por su aliado mayor y por su hermano mayor, Estados Unidos, como es el de Panamá y otros, se les amenaza, se les chantajea, para que al final, pues obedezcan sus órdenes. Es el caso también de Milei, el caso de Noboa en Ecuador, etcétera, etcétera. Bueno, nos dice Joana Tablada, o nos refleja en un post de Facebook, 2 de las idioteces y del cinismo, vamos a decir, de Marco Rubio y de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, que refleja la visión del mundo del gobierno de Estados Unidos hoy. Uno en relación a Palestina y otro en relación a Cuba. En relación a Palestina nos dice el Departamento de Estado que no existe un Estado palestino, etcétera, etcétera, y no existe posibilidad alguna de que lo tengan. Y segundo, nos dice casi el mismo día que la narrativa falsa de un bloqueo hacia Cuba es una más de las varias mentiras de la dictadura fallida en la isla. ¿Por qué? Porque el pueblo cubano y el mundo lo pueden ver con sus propios ojos. Bueno, no sé, si el mundo lo ve... ¿De qué ojo está hablando? Si el mundo lo ve con sus propios ojos, no sé qué hace luego votando todos los gobiernos, 187, ahí está, condenando este bloqueo que no existe, ¿no? Bueno, es una cosa increíble. Nos dice Joana Tablada, las 2 publicaciones premiadas del día del secretario del Departamento de Estado son: Palestina no es un Estado y el bloqueo a Cuba no existe. Reflejo puro, ¿no? de lo que es la política exterior. Y de la propia contradicción de este individuo, cuando él mismo ha reconocido, sobre todo en la primera presidencia de Donald Trump, que él fue el que desarrolló, diseñó las 243 medidas adicionales al bloqueo contra Cuba, o sea, 243. Él fui yo. Bueno, él dice, hecha por mí. Sí, sí. Al revés. Fue él. Claro, según vaya moviéndose la corriente marina, vamos a decirlo así, él se va moviendo también. Él admite algo que es una realidad, porque además, en los primeros 10 días de septiembre, todas las administraciones de los Estados Unidos firman un documento que prolonga un año más esta política criminal de bloqueo económico, financiero y comercial. O sea, además, él mismo ha dicho que el bloqueo es algo que está en la ley, o sea, está configurado como ley, y por tanto, aunque el presidente puede hacer mucho, pero el Congreso es el que finalmente determina si continuar con esta política criminal o no. Pero bueno, sabemos que van a continuar y hay que seguir luchando contra ellos. Pero cuando uno ve tanta hipocresía que reviste una maldad enorme, una maldad, un acto de genocidio permanente contra el pueblo de Cuba, uno dice, esta gente, esta administración ya no tiene pudor en su misma narrativa, no tiene respeto a la opinión pública, ni de su propio país, ni a la opinión pública regional, ni a nivel global. Es decir, que está desatado, y en esta ocasión vemos cómo este secretario de Estado posiblemente pase a la historia como el más mediocre o el peor secretario de Estado que haya tenido Estados Unidos, pues
se va contradiciendo, pero cada vez en esas contradicciones se va viendo la cara, realmente lo que es y lo que pretende. Pero lo que llama la atención y llamamos la atención también de ustedes, amigas y amigos, es cómo de forma, vaya, como un tigre fuera de la jaula, ¿no? Impone su pensamiento y el accionar del imperio a países supuestamente independientes y soberanos. No, es como decir, tú tienes que hacer esto. Y si no haces esto, te vamos a sancionar y te vamos a aplastar. Y te vamos a poner aranceles. Y después de aranceles. Sí, sí, es una cosa, claro, toda esta situación está también motivada y generada porque Estados Unidos, aunque ahora es peligroso siempre por el poder que tiene, económico, político, militar, pero aquí la cuestión es que estamos en un ajedrez geopolítico muy fuerte en el cual ellos están perdiendo piezas, están perdiendo influencia. China y Rusia son los objetivos de Estados Unidos. Más China que Rusia, pero esa alianza entre los dos es letal para la hegemonía de los Estados Unidos. Por eso ataca a estos países. Venezuela es clave, Cuba es clave. Cuba por el ejemplo, no porque tenga recursos, sino por el enorme ejemplo de un país luchando más de 60 años contra una potencia imperialista como los Estados Unidos y que sigue en esa lucha porque tenemos derecho a trazar nuestro propio camino, independiente, soberano, como el legado que nos dejó los próceres de nuestra Cuba. Bueno, pues esta gente tan democrática pues hace lo que le da absolutamente la gana en el mundo y también utiliza pues su política migratoria, sus permisos de entrada y de salida al país a quien quiere y a quien no quiere. Si eres dócil, pues no tienes ningún problema. Si no eres tan dócil, te pongo problemas de visado. Es el caso de los representantes de Colombia. Recordemos, Gustavo Petro, presidente de Colombia, que daba 4 zurdazos a Netanyahu, a Estados Unidos, a Trump y a los grandes poderes imperiales de este mundo en su discurso en Naciones Unidas, en su participación en una marcha por Palestina ahí también en Estados Unidos, y que por supuesto ya automáticamente ha pasado a ser uno de los demonios, ¿no? No, excelente, excelente. En la prensa de Estados Unidos y por supuesto para el gobierno yanqui, ¿no? Leemos, bueno, Gustavo Petro decía: nos llena de orgullo no tener la visa de un país cuyo gobierno apoya un genocidio. ¿La visa por qué? Pues porque el gobierno de Estados Unidos ya automáticamente le ha negado la visa a él, pero también al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma. La decisión se conoce horas después de que el gobierno Trump revocara la visa al presidente Petro. Gaza bien vale una visa, escribió el funcionario. Cuando salí de los Estados Unidos, dice Petro, me llevé la imagen más bonita, las mujeres negras cuando me vieron en el restaurante y el mal donde se ve la estatua de la libertad, se ponían la mano en el corazón al verme. Eso es lo más importante. Bueno, así es como actúa el imperio. Luego seguiremos hablando de este tema de la negativa o no de visas, porque ha afectado también a representantes de Cuba hace unos días. Sí, bueno, esos son los puntos neurálgicos de la política de Estados Unidos. Es la rabieta, ¿no? Sí, la rabieta hacia la región. Pero hay que destacar el discurso de Gustavo Petro en las Naciones Unidas. Excelente, pero directo, claro, contundente, a 2 personajes que tienen que pasar a la historia como dos de los mayores criminales de la historia de la humanidad. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dirigió en la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas un discurso poderoso, directo, claro, hacia la política del imperio y hacia todos los desmanes que ocurren en el mundo, y representa hoy más que nunca, más que en otro tiempo, 2 personas
el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro del Estado sionista Israel, Netanyahu, Benjamín Netanyahu. Es algo realmente para estudiar, para analizar, porque le dio durísimo al genocidio que representa el genocidio del Estado sionista Israel contra el pueblo palestino. Ya no va más. Es algo realmente que debe levantar el coraje de todos los pueblos dignos del mundo y derrotar, parar ese genocidio. Hay intereses del Estado sionista Israel en connivencia con Estados Unidos, porque si Estados Unidos no le da el apoyo que le está dando y le ha dado y le sigue dando, no ocurriera esto. Y si hubiera realmente, hablan de democracia, pues si hubiera realmente democracia en Europa y en los países a nivel global, no existiera este terrorismo, este genocidio contra un pueblo que lucha por su tierra, por su libertad. Hay que recordar que los ocupantes son el Estado sionista Israel. Es el ocupante de tierras palestinas. Entonces, Petro dio una clase magistral. Y sobre el tema del narcotráfico. Ahí la clavó sobre todo. Fenomenal. Desnudó la hipocresía imperialista. Desnudó las mentiras, las falacias. Pero como un cirujano con un bisturí preciso en los problemas reales de este tiempo, que tiene como protagonista a los mencionados anteriormente. Bueno, las mentiras de Trump para justificar la agresión militar a Venezuela son increíbles. No hay absolutamente ninguna prueba. Se sabe que el narcotráfico se dirige por otros lugares, por otros sitios del mundo, por el Pacífico, y tratan de decir incluso que el fentanilo, que no tiene nada que ver, podría ser la cocaína, no, el fentanilo llega desde Venezuela, pero qué mentiroso. Pero sin prueba, es que lanza sin nada, prueba, absolutamente nada. Si tuvieran algo ya las habrían presentado hace tiempo, pero no tienen más que nada, la retórica, el relato, las redes sociales, determinados medios de comunicación, todo es absolutamente mentira, y ahora, bueno, tratan de convencer al estamento militar, ¿no? Sí, lo que están tratando es dividir la sociedad venezolana, bolivariana, venezolana. Con el miedo. Sí, dividir la sociedad y debilitar la fortaleza que tiene hoy el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Con toda la propaganda y las campañas que se han desatado en contra de ese pueblo hermano, valerosísimo, pues está ahí. Pero ellos, claro, tienen una parte que es la oposición. Es una oposición que no es una oposición patriótica, no es una oposición nacionalista, no, es una oposición servil a los intereses de Estados Unidos. Aunque también es verdad que ahora se ha demostrado que existe una oposición patriótica. Incluso se está alistando a la milicia bolivariana, en contraposición de María Corina o de Leopoldo López. Exacto, pero es que el apoyo, o sea, el apoyo mediático, el apoyo económico, el apoyo incluso militar, ideológico, está enfocado en esa otra oposición que es entreguista. Es una oposición entreguista. No tiene un ápice empezando por esta señora, la Corina Machado. Es una persona que está ahí, incluso no está encarcelada, está casi campeando por su respeto. Una persona que es capaz de un momento álgido y problemas provocados por las sanciones, por el bloqueo de Estados Unidos contra Venezuela, es capaz de pedir una invasión a su propio país. De eso debería no estar tan libre. Pero bueno, mucho respeto a toda la estrategia que sigue el gobierno bolivariano. Bueno, el propio presidente Petro, retornando al tema de la negativa de visas, decía,
Gustavo Petro, propone cambiar la sede de la ONU. Es hora de irse a un lugar más democrático. Esto ya lo dijo en su momento Hugo Chávez, Sí. que propuso cambiar la sede de Nueva York a Jamaica. Decía, para que sea un lugar muchísimo más neutral. Bueno, pues Cuba también es, bueno, habitualmente, esto no es una novedad, es víctima de esta política de negativa de visados cuando les da la gana, ¿no? Estados Unidos impide la participación de Cuba en la reunión de la Organización Panamericana de la Salud, en el Consejo Directivo Anual. Cuba tiene un papel muy importante en la OPS, que a su vez pertenece a la Organización Mundial de la Salud. Pues Estados Unidos le ha negado la visa a todo el equipo cubano, no pueden participar. Recordemos que es la nación que más ha contribuido en el hemisferio, decía un portavoz de Cuba, en la garantía de la cobertura sanitaria a nivel regional, con miles de médicos en brigadas sanitarias y recordemos también con formación gratuita a miles de estudiantes de la región, de América Latina, el Caribe, también de Estados Unidos en Cuba. Bueno, pues el gobierno de Estados Unidos le niega la visa con la excusa de siempre, con la excusa que de los prisoner defenders, que si los médicos cubanos son esclavos, toda esa narrativa redactada por la CIA y por el Departamento de Estado para tratar de destruir no solamente la imagen de Cuba como potencia médica solidaria, sino también para destruir los ingresos que recibe el Ministerio de Salud Pública para sus hospitales de la isla en algunos de estos países. Bueno, están imponiendo su poder como lo hace siempre y más en estos tiempos, como estamos comentando, pero no confrontan cara a cara. Ellos mienten, manipulan de una forma descarada, pero son incapaces de hablar cara a cara o defender su política injerencista, repetimos, y cara a cara contra algo que es avalado por la misma Organización Panamericana de la Salud, por la Organización Mundial de la Salud y sobre todo por los pueblos donde actúan los médicos y médicas y el personal de salud cubano. O sea, los mismos pueblos y reclaman esa atención porque en sus regiones, en sus pueblos no la tienen, no la tienen. El caso de México es muy claro, muy evidente. Se solicitó el gobiernos soberanos, gobiernos independientes, verdaderamente independientes, soberanos, establece un acuerdo, los países soberanos, ¿por qué no? ¿Por qué incluso los médicos del propio país no van a regiones apartadas? No van. Es la mentalidad del médico. Cuando yo he estado por la región, las veces que estuve por la región, veía eso. El doctorcito es casi un dios. O sea, el doctorcito en la ciudad. Es una élite, en muchos casos una élite económica. Exactamente, social. Y quieren mantener eso. Entonces, y los derechos humanos de esas personas que están en los lugares más apartados, no tienen derecho a tener una atención de salud. No. Ahí los derechos humanos, eso no se toca. Para hablar la estupidez y la mentira de que la violación de derechos humanos en Cuba, ahí sí va todo toda la fuerza, toda la mentira, la manipulación de los grandes medios de manipulación y de desinformación masiva, valga la redundancia. Pero bueno, lo cierto es que se arrogan el derecho de quitar el visado a una delegación que puede incluso ellos ahí pudieran debatir y bueno, pues, ¿de dónde saca que son esclavos los médicos cubanos, el personal de la salud? ¿De dónde saca eso? ¿De dónde viene? ¿Quién diseña eso? Bueno, los servicios de inteligencia de Estados Unidos, porque es una enorme mentira. Y cuando hablan de esclavitud, es una enorme mentira. De derechos humanos, una enorme mentira, porque estás violando los derechos humanos de esos pueblos que reciben la atención médica cubana. Bueno, pues vamos a pasar a hablar de la libertad artística en Miami. En Estados Unidos hay una libertad artística absoluta, hay una libertad de prensa total, hay una libertad de expresión increíble, ¿no?
Eso es lo que nos dice. Sí. Y la libertad artística, bueno, ¿qué ocurre con los músicos, con los artistas de Cuba en Miami? Bueno, pues que como no recen el catecismo, se les pasa la cuenta. Eso les ha pasado a muchísimos artistas. Sí. No solamente los que iban, porque ahora ya pocos van, porque no les dan ni siquiera la visa. Aparte de los artistas que viven en Cuba cuando van a Miami, que son objeto de boicot, persecución, incluso problemas legales, ¿no? Eso ha sido el caso de muchos, ¿no? Como es el caso de Buena Fe, el caso de Jaila, María Mompié, bueno, de muchísimos artistas que han sufrido la censura y el veto institucional incluso en Estados Unidos, en concreto en Miami. Pero es que aparte de lo que han sufrido y sufren esos artistas que viven en Cuba por no rezar el catecismo, no por dar loas a la revolución, no, sencillamente por no decir nada, por llevar su arte y nada más. Aparte de eso, los que viven en Miami lo sufren todavía más, porque están ahí en el ojo del huracán, claro, ¿no? En el monstruo. Bueno, pues leemos algunos titulares en secuencia. Primero, congresista Díaz Balart, extrema derecha de la Florida, pide investigar a los músicos Dani Ome y Kevincito el 3 tras hacer gira de conciertos en Cuba. Claro, cometieron el enorme pecado de ir a su país. No, y de retratarse, de ir a su país, a Cuba, aunque ellos viven en Estados Unidos, de retratarse incluso en una caldosa, en un CDR. Bueno, eso ya realmente ya no podían más. ¿Y cuáles son las consecuencias de todo esto? De la campaña en Miami y de la gestión de este nazi llamado Díaz Balart. Bueno, pues Mario Vallejo, otro periodista terrorista también de estos mercenarios, nos dice: Estados Unidos veta a los reggaetoneros cubanos, los artistas Dani Ome y Kevincito el 13 no podrán dar conciertos internacionales tras la decisión del gobierno de Estados Unidos de imponerles restricciones migratorias, Bueno, luego Kevincito el 13 ha hecho unas declaraciones, dice, aclara rumores y manda a callar a los haters, dice que todos los rumores que circulaban sobre la gira por Europa, iban a hacer una gira por Europa estos dos, y la han cancelado, la han pospuesto. Y bueno, y el artista, un poco para quitar hierro y sobre todo para ver cómo sale del embrollo en el que le han metido, dice que bueno, que los problemas no son migratorios. Dice, la gira no está cancelada, sino pospuesta temporalmente debido al proceso de solicitud que tenemos de la ciudadanía estadounidense. El artista explicó que tras aplicar para la ciudadanía hace 2 o 3 meses, es recomendable no salir de Estados Unidos mientras se completa el proceso, y esto ha afectado a la programación del tour europeo. Bueno, a ver, más claro ni el agua. Si tenían una gira por Europa y después de las amenazas y del anuncio en las redes sociales y en estos medios anticubanos de que tienen un veto migratorio, has cancelado una gira de conciertos que te va a costar un pastizal, es porque realmente tienes un peligro serio que veremos si no se lleva a cabo definitivamente, a menos que hagas declaraciones políticas contra Cuba, un peligro serio, incluso de que no te den la ciudadanía, incluso de que te puedan deportar. Y en ese camino y en ese escenario es que tienes que, bueno, pues, ¿cómo se dice?, tranquilizar a tus fans, decir que la cosa no es tanto como dicen, etcétera, etcétera. Pero es cierto que en Miami hay una censura absoluta a todo lo que es un artista de Cuba que no dice patria y vida, dictadura, régimen, censura y bla, 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 bla. Cuando la propia censura la tienen allí, cuando el régimen y la dictadura la tienen allí mismo, en Miami. Exactamente. Bueno, es un ejemplo más de tantos de que se contradice con la narrativa que ellos imponen o pretenden imponer al resto, ¿no?, de los ciudadanos.
unos músicos cubanos que viven allí, viajan al país que le vio nacer, comparten con los vecinos, las vecinas. Bueno, ya eso es suficiente para desatar una campaña contra ellos, porque cada actuación de músicos o artistas cubanos en Estados Unidos, particularmente, especialmente en el sur de la Florida, tiene que pasar por el aro de decir algo en contra del gobierno revolucionario, en contra de Cuba, en contra incluso de la sociedad cubana. Tiene que decir algo, o sea, una actividad cultural, musical, como se le pueda llamar, pues tiene que tener ese ingrediente, el ingrediente de atacar, demonizar a la revolución cubana, al pueblo cubano, en definitiva, que es el pueblo el que construye, el que lucha y el que heroicamente intenta hacer avanzar el país en medio de una guerra. Pero si no dicen nada contra Cuba, van a cantar, que es lo que se suele hacer. No politizar. Ellos politizan las actuaciones de los músicos cubanos por la trascendencia que tiene, la relevancia que tiene, por el impacto que tiene socialmente hacia el interno de Cuba y también ahí en el sur de la Florida, en Miami, hay una mafia política que también se retroalimenta de todas esas narrativas para mantener que... O sea, ellos piensan que con eso van a derrotar la revolución cubana. Están equivocados. Pero bueno, lo cierto es que le hacen una faena tremenda a los músicos que no quieren exponer su arte, su música, nada más. Ah, no, pero sí tiene que hablar contra de Cuba. Si no, ya bueno, sabes lo que te cae. Ahí está el ejemplo de muchos que han pasado por el aro, ¿no? Sí, Gente de Zona, de Stemer Bueno, que ahora está haciendo una campaña de revisionismo histórico en favor de Fulgencio Batista. Y es que alucinas. El cambio y el giro copernicano increíble. Bueno, de mentes vacías, indudablemente, ¿no? De gente con muy poca cultura, son grandes músicos. Y mentes colonizadas, José. Es que lo que hemos dicho en anteriores programas, las mentes colonizadas no dan más, no pueden ir más allá. Tienen la colonia en sí mismo. ¿La colonia de qué? Del imperio. Bueno, y la colonia... Y del billete. Y del billete, que es lo único que les interesa. Ahí está, ya te digo, gente de Zona, ¿no? Que hicieron pues más o menos lo que han hecho estos artistas. Actuar en Cuba. En aquel momento ellos no vivían en Miami, sino que vivían en La Habana y también tenían casa en Miami, hay que decirlo. Pero se les ocurrió en un concierto con Laura Pausini saludar al presidente de Cuba. Nada más que eso. Ni siquiera decir que viva el presidente de Cuba, viva la revolución, no, nada más. Automáticamente se les hizo una campaña para retirarles la Green Card, la posibilidad de residir en Estados Unidos, y se les acababa el negocio, el mercado latino, controlado por los Estefan en Miami. Y a partir de ahí, ¿qué pasó? Bueno, pues que se metieron de la noche a la mañana a hablar de política como loros. Que no saben de política. Pero Patria y vida, dictadura, que es que no se lo cree nadie. Bueno, nadie más que los tontos que le siguen, ¿no? Es una falsedad absoluta para defender que su dinero. Bueno, pues vamos a terminar con una pantalla, un pantallazo, una especie de meme de Jimmy de Cuba, Jimmy Sánchez desde Matanzas, que nos dice, bueno, recordemos, Mario Pentón, es este pseudo periodista que trabaja para ese medio que es del Estado, o sea, del gobierno de Estados Unidos, llamado Radio y Televisión Martí. Este es un funcionario del departamento de la Secretaría de Estado, vamos a decir. Es decir, es un propagandista oficial del gobierno de Estados Unidos contra Cuba en favor del bloqueo, ¿no? Bueno, pues dice, mandarle a Pentón, a este individuo, fotos de los efectos del bloqueo a Cuba es como mandarle a Dexter. Dexter es en una serie, es un asesino en serie, ¿no? En una serie de Netflix, creo que es. Es como mandarle a Dexter fotos de los trofeos de sus víctimas. Porque claro, luego lo que hace es el señor Pentón con estas fotos que son realmente el resultado de su trabajo.
de lo que él ha hecho y de lo que otros han hecho y de lo que asociaciones y colectivos y grupos y partidos y personas, con todo el dinero que reciben del gobierno de Estados Unidos, con esos 400 millones que les van a dar ahora, etcétera, lo que hacen que es apoyar, hacer propaganda, justificar, a veces silenciar el bloqueo económico, financiero y comercial del gobierno de Estados Unidos, que tiene un objetivo político, que es destruir el sistema revolucionario, el gobierno, el sistema revolucionario imperante en Cuba. ¿Para qué? Para que el señor Pentón luego, con esas fotografías que son el resultado de lo que él hace, diga, ¡oh! Qué mal están en Cuba, qué mal funciona ese sistema que tú te quieres cargar, y te lo quieres cargar a cualquier precio. Y el precio, ya sabemos cuál es, el sacrificio y el sufrimiento de de más de 10 millones de cubanos y cubanas. Y son personas totalmente desnaturalizadas, lo hemos dicho en varias ocasiones, desalmadas, gente desalmada y que tienen, tienen el cerebro colonizado y no pueden ir más allá de lo que le dicta los centros de poderes imperiales para mantener esa guerra contra Cuba, guerra que es multifactorial, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, es una guerra que va dirigida sobre todo al pueblo cubano, ellos dicen el régimen, el pueblo cubano, y especialmente a la juventud, a la generación más joven de Cuba. Ellos piensan que debilitando esa base, pues ya la revolución cubana, y lo dicen ahí, no, ya le queda poco. O sea, ellos mismos se dan ánimo ante la derrota diaria que están recibiendo, porque la revolución cubana seguirá, el pueblo cubano seguirá defendiendo valores muy importantes, y no van a poder. También Cuba cuenta y el pueblo cubano cuenta con la solidaridad a nivel global con la revolución, una revolución digna, auténtica, autóctona, y es mucho lo que está en juego y no van a ganar. Pero tienen a personajes como Pentón, que es una indignidad andante. Realmente alguien nacido en Cuba que se preste por dinero y por mantener determinado estatus en los medios en ese país a ser parte del sufrimiento del pueblo cubano, porque es el que ha alentado mucho el recrudecimiento del bloqueo, de sanciones y tal. O sea, hay gente que yo, sinceramente, si se le pudiera... Bueno, de hecho, en la práctica ya no tienen nacionalidad cubana, tienen la nacionalidad del imperio. No tienen el sentimiento ni el alma, no están en conexión con el sentimiento y el alma del pueblo cubano. No respiran cubanía, todo lo contrario. No, es una verdadera vergüenza, Mario J. Pentón, que además te llames periodista. No, eres un mercenario. Y además eres un mercenario que colaboras con el sufrimiento no solamente del pueblo cubano que vive en Cuba, sino también de miles, centenares de miles, que te han creído viviendo en Estados Unidos, que están de manera ilegal en Estados Unidos, que han creído que tú y otros como tú les iban a ayudar, les iban a apoyar. Sí. ¿Y ahora qué pasa con Donald Trump? Que los está persiguiendo, los está deportando, está tratándolos como fugitivos, como alimañas. ¿Y tú ahora qué es lo que dices cuando has hecho programas enteros? Hiciste programas enteros, supuestamente para ayudar a todos esos que huían del comunismo. No, huían de los efectos, de las penurias, del bloqueo que tú apoyas con tu propaganda. Pero ahora ni siquiera puedes mirarles a la cara, porque tienes que defender al gobierno que te paga, el gobierno de Donald Trump, el secretario de Estado, ese nazi llamado Marco Rubio. Realmente es una explosión de contradicciones la que tienes para que luego me habléis de periodismo independiente, de libertad de prensa. No, lo único que hacéis es propaganda del sufrimiento. Exactamente.
Bueno, pues nos vamos a despedir aquí. Mucha solidaridad con el pueblo cubano. Sabemos, somos conscientes, seguimos la actualidad de Cuba, la tremenda coyuntura que vive el pueblo cubano. No somos ciegos, no somos sordos, tenemos los oídos y los ojos bien cerca de lo que ocurre y de lo que sufre el pueblo en la isla, y por eso alentamos todas las iniciativas de solidaridad. Por ejemplo, la campaña para comprar marcapasos para enviar a Cuba. Entren en Cuba Información y ahí pueden aportar para esta campaña europea. Bueno, pues mucha solidaridad con Cuba. Hasta el próximo programa. Mucha fuerza, mucha solidaridad con Cuba, y también no se puede perder de vista mucha solidaridad con el pueblo palestino. Lucha desigual totalmente contra un monstruo que es el Estado sionista de Israel. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo. Disparando vengo.